Hola Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta es Pablo, ¿cómo has estado? una nueva aventura que vamos a iniciar. Este es el primer podcast o el primer videoblog que vamos a realizar en Tierra Autónoma y para mí es un placer saludarte, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, igualmente. Para mí también sigue siendo un eterno placer también saludarte y compartir sobre todo ese conocimiento que has manejado y esa guía que me ha permitido estar acá sentado en ese momento. Bueno, no, vamos a ver cómo ayudamos a la Tierra Autónoma, a todos nuestros amigos que nos están o que esperemos que se empiecen a escuchar a partir de este blog y hasta a partir de este podcast que estamos realizando para poder dar luces sobre algunos temas que encontramos interesantes, que conocemos del mundo de tecnología autónoma, de inteligencia artificial y cómo Sobre todo todos que, estos, perdón. sí, sobre todo que hay cosas de las que es importante hablar ahora. Tenemos un contexto interesante y estamos en un momento que yo diría que es coyuntural. Correcto. Y por eso decidimos también iniciar este podcast, este videoblog. Y bueno, hoy es 30 de enero. Hace aproximadamente un mes recibimos en nuestros correos una nueva tema normativo que va a modificar el Reglamento Aéreo Colombiano 5, ¿no? El RAC 5. Y bueno, y eso es lo que vamos a hablar, Felipe. Sí, el RAC 5, aunque normalmente la gente siempre está hablando en este tema de drones del RAC 100. Es importante que la gente entienda que el RAC 5 también afecta al RAC 100. Correcto, efectivamente, como tú lo dices, Felipe, en Colombia el RAC 100 es el que norma las actividades, todo lo que tenga que ver con aeronaves no tripuladas o UAS, como se conocen en varios países también aparte. Pero cuéntame, Felipe, ¿tú has visto de qué se trata esta modificación al RAC 5? Bueno, la modificación que hacen al RAC 5 es la inclusión de la actividad aérea no tripulada dentro de la actividad aérea nacional de modo comercial. Todas las actividades comerciales que se hacen con drones se requiere que esas articulaciones o esos puntos incluidos dentro de esa regulación estén alineados con el reglamento aéreo número 5. Entra a formar parte de forma más concreta la aviación no tripulada a todo el complejo del sistema de aviación. Es correcto. Y hay dos cosas que tú lo dijiste y que a mí me llamó la atención también, es que saliera en días de vacaciones, con muchos días festivos entre medio y que en realidad muy poco nos dimos cuenta de que esto estaba saliendo. Y eso es uno quizá de una de las primeras, yo diría, comentarios que tendríamos que hacer. Este es un proceso que en construcción, pero iba el primer mensaje, la construcción normativa y la construcción de un sector, en este caso de UAS o de drones en Colombia, se va entre muchas manos, porque muchos tenemos que ver con estos temas, muchos trabajamos en esto durante muchos años, por lo cual la construcción tiene que ser inclusiva, tiene que tomar en cuenta al sector privado, al sector académico, a las empresas que son beneficiarias de esta tecnología, que no son del sector aeronáutico, y quizás ese es uno de los puntos claves que tendríamos que ir desmenuzando ahora. En los considerandos de esta propuesta, por la cual se modifica el RAC 5 y el Manual de Trámite de Servicios Aéreos Comerciales sobre actividades de aeronáutica civil relativas a servicios aéreos comerciales, y en ello se incorpora los sistemas de aeronaves no tripulados UAS. Eso es lo que dice textualmente el documento. Y a mí me llama obviamente la atención en los considerando, en donde hablan, y obviamente es entendible que la autoridad aeronáutica debe reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los explotadores, señalar las condiciones en que deben llevarse todas estas actividades. Y punto clave, y lo mencionan también en este punto, es que garanticen la estabilidad de los explotadores y de la industria aérea en general. Lo importante es entender que la industria aérea en general no es solamente la tripulada desde ahora, sino que también la no tripulada es parte de esta industria aérea que debe ser fortalecida, tiene que ser impulsada. Pero ¿qué te parece a ti esa parte, Felipe? Uno de los temas claves era eso, que
el uso de los sistemas de los UAS generan eficiencias y fomentan la innovación y el desarrollo de estas tecnologías impulsan el crecimiento económico. Y eso lo mencionan aquí en el documento y me parece algo importante. Pues hay muchas preocupaciones realmente porque el sector de la aviación tripulada es un sector que es económicamente muy fuerte, es un sector económicamente robusto, donde uno para poder tener o ser explotador aeronáutico debe cumplir con una serie de normas que son realmente costosas. Claro. Es que estamos hablando de una industria que está moviendo muchos recursos en cuanto a transporte de mercancías, transporte de personal, movimiento aéreo, logística en general, y que cuenta con los recursos para poder cumplir con las normativas. Pero cuando hablamos de aviación no tripulada, incluyen una cantidad de operaciones comerciales que realmente no cuentan con ese nivel de, digámoslo, de contrato. O sea, la recuperación económica de esa inversión no sucede de la misma forma como sucede con la aviación tripulada. Otro de los considerandos que son importantes de mencionar es que se habla del artículo 8 del decreto 1294 del 2021, ¿no? En el que habla de lo que corresponde a la aerocivil, el general es política en ese programa de desarrollo sectorial. Y aquí es mi pregunta, porque el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 habla sobre la reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación. Pero también hay un punto importante, se requieren procesos simplificados que se alineen con los principios de economía y eficacia de la administración pública. O sea, uno de los puntos claves que a mí me gustaría comentar es que la generación de estos impulsos para un nuevo sector, como es el sector de drones, de tecnologías no tripuladas, requiere obviamente no solamente normas, requiere impulsos, requiere programas que ayuden al fortalecimiento y al fomento de esta tecnología. No puede caer solamente en las manos de las startups o de empresas la necesidad de ver en qué uso, cómo genero estándares, etcétera. Y eso yo me he dado cuenta, por lo menos en Colombia, en que obviamente se ha hecho mucho esfuerzo desde el año 2015. Yo recuerdo la circular reglamentaria 002, después en el Claro, anexo 13 del RAC 91, se hicieron esfuerzos importantes para poder normar cómo se utilizan los drones y cómo lograr también que la gente haga operaciones legales, que eso es lo más democratizar importante. además, democratizar el uso de la tecnología, porque pues lo que se buscaba y lo que se busca a través del Plan Nacional de Desarrollo es que las personas puedan salir adelante y que encuentre en el uso de tecnologías como lo son los drones, herramientas que le permitan salir adelante en las diferentes investigaciones, proyectos y procesos que tengan a nivel personal o institucional inclusive. Por supuesto, Entonces, lo que yo entendería es que la normatividad que con base a esto permita que las personas puedan acceder no solamente a adquirir la tecnología para su uso, sino también que encuentren programas que les permitan desarrollar esos usos de forma adecuada y profesional. claro. Entonces, un poco dando vuelta en el análisis de estos, considerando de esta norma, en general, personalmente yo estoy de acuerdo que se toman todas estas características de fortalecer los sectores, verificar la seguridad aérea, la implementación de procesos de consulta pública o por lo menos de utilizar información para poder crear estas normas. Pero también aquí se menciona el que hay que impulsar la innovación, la eficiencia, los procesos, la transparencia en los procesos administrativos también, y también la disminución de la cantidad de procesos administrativos que se necesitan. Yo creo que en eso, en estos momentos, estamos en deuda. En esos programas, porque no conozco todavía ningún programa, por lo menos gubernamental, que hable sobre innovación en temas de la tecnología no tripulada y también, por ejemplo, con la unificación de procesos para los explotadores. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. En general, entonces, en los considerandos, la retórica creo que es la correcta. Ahora, vamos a entrar a los puntos claves de Felipe. A la sustancia. Claro, y bueno, ya el primer artículo del RAC 5 que se modifica es el párrafo A,
de la sección 5.505. Y ese punto es sobre los requisitos y condiciones especiales para los explotadores de trabajos aéreos especiales. Y aquí hay que ser claro. Cuando hablamos de trabajos aéreos especiales, ¿de qué hablamos, Felipe? ¿Y cuáles son los trabajadores especiales? Por supuesto. Y para eso nos vamos un poco más adelante en el artículo 3º, que modifica Manual de Trámites para las Actividades de Servicios Aéreos Comerciales. Sí. Dice textual: las operaciones comerciales de trabajos aéreos especiales con sistemas de aeronaves no tripuladas comprenden las siguientes modalidades de operación. Nuevamente, simple captura de imágenes de datos, captura de imágenes o datos con fines de vigilancia y seguridad privada, captura de imagen o datos para medios de comunicación masiva, aspersión, dispersión, enjambre, transporte de carga o drone delivery y operaciones de tareas especializadas. Y aquí es donde digo, bueno, ¿qué son estas operaciones de tareas especializadas que no aparecen ni en el RAC 100 ni en ningún lado? O sea, sí entiendo. Entonces dice, esas son las operaciones especiales, pero además de que esas son las operaciones especiales, en la parte de abajo te dice operaciones especializadas. O sea, es decir, es correcto. Ahí o sea, es difícil entenderlo. O sea, si uno lo lee, y tú sabes normalmente, que en el detalle está el diablo, dicen por ahí. Y que te incluyen todo en un solo paquete y te dicen, o sea, todo lo que son las operaciones de tipo comercial, ahora son todas especiales. Entonces no es que tengas para el RAC 5 una diferencia o que haya una nivelación. No hay, o sea, yo diría, y no sé si esté bien, pero yo siento que no hay justicia entonces en la distribución de esas categorías especiales. No estoy seguro si puedo hablar de justicia, bueno, no soy juez para decir si es justo o no, simplemente que creo que el asunto es muy importante dejarlo claro. Este documento que se propuso a consulta pública, en el cual nosotros hicimos varios comentarios, es importante comentarlo y por eso lo estamos hablando ahora. Entonces, consulta pública, pero te lo digo acá, que yo la verdad siento que eso fue como por debajo de la mesa. O sea, consulta pública, pero... No me consta, pero no lo sé, pero obviamente a uno desea que haya una consulta, que haya unas mesas de trabajo previo donde por lo menos se socialice este tipo de procesos, el por qué, en qué afectan todos estos procesos a la seguridad aérea, que es el principal motivo que nosotros tendríamos que tener estas normatividades, y no tanto la regulación comercial. Que tenga publicidad, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a nuestras modificaciones para poder ir entendiendo todo esto. Hablamos de la modificación del RAC 5.505, donde requisitos y condiciones especiales para los explotadores de trabajos aéreos especiales, que ya sabemos, trabajos aéreos especiales son los 8 que establece el RAC 100 más 1, que aparece más adelante, que se llama operaciones de tareas especializadas, que nadie sabe realmente, o por lo menos yo no sé qué es lo que es. Entonces, a menos en el RAC 100 no está. No aparece. No aparece. No lo sabemos qué son ese tipo de operaciones. Entonces, para todos los que quieran hacer cualquiera de esas 9 operaciones o modalidades de operación, le atañe todo lo que vamos a decir en estos momentos para adelante. O sea, primero... O sea que aquí es el punto donde la gente tiene que empezarse a preocupar, porque si la gente va a hacer simple captura de video, de foto y video, ojo a esto. Con fines comerciales. Simple captura de foto y video. Con fines comerciales. Que yo soy fotógrafo profesional, que soy videógrafo profesional y que tengo un dron en mi empresa para hacer foto, lo que llamo la BBC. La BBC es bodas, bautizos y comuniones. ¿Ok? Ok. No, por eso es importante comentar qué es lo que dice. En el 505, en el párrafo A, habla sobre requisitos y condiciones especiales para explotadores de trabajos aéreos especiales. Primero habla sobre aeronaves, ¿no? La primera. ¿Qué es lo que dice con respecto a las aeronaves? El equipo de vuelo de las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de trabajos especiales estará conformado por al menos una aeronave con certificado de aeronavegabilidad vigente. Ojo, estamos hablando de toda la industria, ¿no? Sí, este punto es de la aviación en general. Claro, y eso ahí venimos nuevamente, ahí venimos a las contradicciones, Felipe. Porque en la primera parte donde habla de aeronaves te dice
el equipo de vuelo de las empresas que ofrezcan el servicio de operación de trabajos especiales estará conformado por al menos una aeronave. O sea, para ser una empresa que ofrezca servicios aéreos comerciales tienes que tener una aeronave. Puntualizo que el dron es una aeronave, para que lo Correcto, tengan en cuenta, el dron es una aeronave. correcto. Hasta ahí estamos claros. Y después hace una especificación. Dice, las aeronaves pueden ser, obviamente, aeronaves convencionales de ala fija o rotatoria, ¿no? Como cualquier avión o cualquier helicóptero. Aeronave de categoría ALS, equipo de vuelo conformado al menos por una aeronave, ¿no? Y para el otro también dice equipo de vuelo conformado por al menos una aeronave, que ya lo venía diciendo en la parte general, ¿no? Y después, Sí, en el punto 3, que es quizás un punto que para nosotros, para el mundo drone, salicita. es importante, dice, sistemas de aeronaves no tripuladas UAS se deberá contar con al menos 2 aeronaves y sus equipos tecnológicos asociados que permiten operarla a distancia para desarrollar los tipos de operación aérea que han sido catalogadas en la norma RAC 100 como categoría específica. ¿Vale? Entonces, Hágame el berraco favor. O sea, imagínese usted, entonces, quiere decir que si usted compró un dron y pretendía sacarle provecho profesional a su aeronave, va a tener que buscar la forma de que aparte de que tiene que registrar los 2 drones, adquirir los 2 drones. ¿Sí? Mínimo 2 drones. 2 o más. 2 o más. Mínimo dos. Dos Mínimo o dos. más. ¿Ya? Mínimo 2. Al menos 2 aeronaves y sus equipos tecnológicos. Aquí hay un punto clave en realidad. ¿Por qué esta diferencia? Y esa es mi pregunta. ¿Dónde está eh, el riesgo aéreo? O digo, para tener que restringir el uso de unas aeronaves para poder prestar algún servicio comercial que en estos momentos y desde siempre lo han prestado a veces una persona, a veces 2 personas o a veces 3 personas. Claro que hay empresas unipersonales. Independientemente de eso, ¿por qué tengo que tener 2 drones para prestar un servicio? ¿O por qué una empresa tiene que comprar más de un dron? Eso sería interesante que la autoridad nos lo pudiera aclarar en qué se basa, en qué estudio se basó para este tipo de procesos, hay algún riesgo de seguridad, etcétera. Sí, Y porque o sea, que yo tengo sí, entendido, o sea, el dron, la mayoría de personas que han adquirido drones con fines profesionales, mente, el dron cumple una multifunción dentro de la empresa unipersonal. Si es una empresa unipersonal, yo con el mismo dron con el que hago fotografía y video, perfectamente hago fotogrametría, o perfectamente hago sí tengo las actividades de capacidades, claro. inspección, o perfectamente hago un levantamiento de tipo de análisis multiespectral de cultivos. Claro. Bueno, si seguimos avanzando, aquí hay una nota al RAC 5 que en el caso de sistemas de aeronaves no tripuladas, UAS y sus equipos tecnológicos asociados, no aplica la certificación de aeronavegabilidad de dichas aeronaves y sus equipos asociados, a menos que la autoridad aeronáutica lo determine de otro modo. Bueno, ese es Siempre cuando bueno. deja, perdón, claro, o sea, en principio está bueno. En principio está bueno, en principio te dicen, podemos usar los drones que tenemos, pero Sí, siempre el tema de la ambigüedad de a menos que la autoridad aeronáutica lo determine de otro modo, es una ambigüedad. Y esa ambigüedad sí, te normalmente, deja, o a sea, qué llama? te dice, te doy, pero a criterio mío te puedo decir que no. Correcto, correcto. Y el gran problema es, para mí, que yo no tengo ningún problema si nos dicen, ok, no hay certificado de aeronavegabilidad. El problema es cuando yo llego con una aeronave y tú me dices arbitrariamente no puedes volar porque ahora yo te pido que tenga un certificado de aeronavegabilidad por mis criterios. Claro, que lo Y expiden ellos, además, además. ojo, además de eso, solamente que ya no son necesarias las consultas públicas en ese tipo de proceso. Eso significa que queda a criterio de una persona o de un grupo de personas que en realidad no sabemos ni qué experiencia tienen ni por qué te dicen algo, simplemente es un criterio del funcionario público. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque también puede llamar a procesos de corrupción, a procesos administrativos innecesarios, Sí. a daños, a poner en riesgo temas constitucionales de libertad de trabajo, etcétera. O sea, Entonces, Pablo, yo ahí ojo, en ese punto, Pablo, yo en ese punto, yo digo que estuvo bien, de alguna manera, el que nos hayan sacado del tema de las audiencias públicas, porque eso acelera un poco más los procesos y evita, obviamente, que haya
una acumulación de trámites porque pues mucha gente va a estar solicitando audiencia pública para poder cumplir con operaciones. Entonces, eso Correcto. sería engorrosísimo a la hora de poder establecer Y es por supuesto. la operación, y que nos hayan suprimido el tema de la audiencia pública, pues es positivo, hay que verlo de esa manera. Recordemos que acá no solamente estamos hablando de los aspectos que nos parecen que no estamos de acuerdo, nosotros Estamos haciendo un podemos análisis en obviamente general. expresar esto, porque creo que llevamos un poquito de tiempo en esto, en esto del tema de los drones. Creo que nos hemos dado a la tarea de conocer esto y podemos obviamente con criterio decir, creo que esto no está bien, pero les digo que cuando nos suprimen el tema de la audiencia pública nos hace, digamos, bien el no tener que estar delimitados a eso. Pero, y ojo acá con este pero, un pero enorme. El pero es la palabra más incómoda que existe porque daña todo. El pero es los niveles que se puedan presentar de mal manejo o de manipulación de la adjudicación de ciertos temas de contratos y demás que son importantes considerar a la hora de la transparencia. Porque la transparencia es Correcto. fundamental. Cuando se hizo audiencia pública es para que los procesos de adjudicación de ciertas normas tengan la transparencia pública y las personas puedan, de manera inmediata ante la persona o la autoridad competente, poder debatir si está o no está de acuerdo con lo que se está negando o con lo que se está autorizando. Entonces acá hay una ambigüedad de la norma entre las Eso garantías puede presentarse, y los puede deberes. interpretarse con una ambigüedad y con entregar derechos a la autoridad para poder decidir sin tener procedimientos claros en la toma de decisiones. Y eso es lo que genera incertidumbre realmente, ¿no? Y puede también eh, cohibir a inversiones, cohibir a la innovación en este tema. Bueno, seguimos con el artículo 2, que también dice adiciónese un apéndice 2 al norma RAC 5 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, el cual quedará así, dice apéndice 2, procedimientos para la concesión, y aquí viene otra palabra quizás interesante, que se debería aclarar, para la concesión de permiso de operación de UAS. O sea, si bien es cierto, el RAC 100 habla sobre un proceso para la certificación como explotadores, ¿no? Y ese es un punto clave, o sea, entender que el RAC 100 te dice, existen estas categorías de tipo de operación y de tipos de vuelo, y para ciertas características, para ciertos tipos de vuelo y para ciertos tipos de procesos, tú necesitas ser un explotador. Si es que vas a hacer realizar una explotación de aeronaves no Sí, tripuladas. Y eso es importante aclararlo porque explotar drones, por ejemplo, ahí se excluye la parte de instrucción. Pero todos los que acabamos de comentar de explotación de aeronaves para la obtención de datos, se tienen que hacer a través de explotadores. Y ese es otro tema que vamos a hablar en otro podcast. Pero en este caso, hablamos sobre procedimientos para la concesión de permiso de operación. ¿Cuándo me van a dar a mí permiso de operación? En el punto importante aquí que habla sobre las condiciones para la emisión del permiso de operaciones de sistema de aeronaves no tripuladas una vez cumplidos los requisitos de certificación de explotador UA dispuestos en la sección 100.505 de la norma RAC 100, lo cual se materializará mediante un acto administrativo. O sea, ahora, no solamente tienes que registrar tu equipo, no solamente tienes que sacar tu permiso de piloto, no solamente tienes que, si quieres seguir haciendo trabajos para terceros o dentro de tu propia empresa que generen algún tipo de utilización comercial, tienes que volverte explotador. En estos momentos, que yo conozca, hay cero explotador que cumpla el RAC 100 aprobado por la Autoridad Aeronáutica Colombiana. sí, Entonces, no lo hay. Y de hecho, por esa misma razón, se vieron en la necesidad de emitir una resolución donde se ampliaban los plazos para poder entrar dentro de esa norma. Pero a mí lo que me parece curioso y ahora que lo mencionas es que había una norma que especificaba que mientras no entrara en vigencia el tema de la regulación como explotador en RAC, los que eran explotadores dentro de la norma en RAC 91 podían continuar operando como explotadores. Es decir, que si ya eras correcto, ¿no? explotador en el RAC 91, mientras no entre en vigencia el tema de ser explotador en RAC 100 como obligatorio, podías seguir operando y puedes seguir operando dentro de la norma como explotador. Es decir, que, ejemplo, tienes una empresa que era explotadora de RAC 91, hoy, 30 de enero, puedes continuar operando como explotador
en el tema de aeronaves Ese porque es otro todavía no entró en cuento, vigencia. ese es otro cuento, Felipe, y eso aparece en los transitorios del RAC 100 o de la resolución que fue derogada hace poco, el 27 de diciembre y promulgada en el Diario Oficial el 15 de enero del 2025, en donde se extienden los periodos de transición para ciertos tipos de actividades. Efectivamente, esa extensión de esos permisos de operación para vuelos de categoría específica, en este caso, pueden seguir siendo hechos por explotadores reconocidos dentro del RAC 91, ¿no? Y eso, Pero ¿hasta qué fecha va eso, Pablo? hasta el 30 de junio tienen la posibilidad de seguir operando y después hasta finales de octubre, si no recuerdo mal, o mediados de octubre, para aquellos que ya tienen que haber cumplido por lo menos las 2 primeras fases para ser reconocidos como explotadores UAS. Entonces, podemos darnos cuenta, si estamos a finales de enero, no hay todavía Mira, ningún actualmente explotador oficial. no hay. Ok, Y te digo esto para echarle más salsita aquí al caldo, y es que hay todavía explotadores que ni siquiera han iniciado su proceso como explotadores ante la aeronáutica civil. claro, y ese es Cualquier el cantidad. tema, ¿no? Y eso es el tema. A partir de esto, estamos viendo que la construcción, esto es como una construcción de un gran muro, en realidad. Es una construcción de un gran muro para los sectores que veníamos trabajando, porque cada vez Que empezó son como menos una las escalera. personas, cada vez son menos las personas que tienen las posibilidades, las capacidades de poder escalar ese muro y pasar una y otra obstáculo o necesidades que son complicadas. O sea, pensemos, iniciamos con los temas de pilotos certificados, iniciamos con los temas de los registros de los drones, seguimos con el tema de los seguros, seguimos con el tema de volverte explotador, seguimos con el tema de tener que obtener adiciones, una serie de adiciones para poder hacer trabajos especializados. Tenemos ahora que volvernos explotadores con unas características de generación de manuales de operación, que eso va a ser otro tema súper importante que vamos a tratar en este podcast. Bueno, ¿Cuál es el proceso? perdóname, Y ahora, pregunto una una vez cosa. que tú logras, perdón Felipe, y una vez que tú logras obtener ese certificado como explotador, tienes que cumplir el RAC 5 para poder solicitar permisos o concesiones, emisión de permisos para operaciones específicas dentro de estas categorías. O sea, no solamente tengo que tener a todo mi personal preparado, a todos mis equipos asegurados, actualizados, registrados, tengo que tener a mis pilotos con adiciones, tengo que prepararme como explotador, generar mis manuales y ahora tengo que pedir permiso con respecto al RAS 5. Eso es lo importante para que tengamos una visión de todo esto. ¿Y qué es lo que te dice acá? Obviamente, Complejo. sí, es complejo y por eso creemos que este tipo de podcast funciona, porque creemos también que la comunidad tiene que poder tener una voz, tiene que poder tener una posibilidad de hablar con la autoridad y decirle, wow, oigan, estamos creando un nuevo sector económico, estamos ayudando a una serie de sectores de agricultura, procesos de inspección industrial, de seguridad tan importante en nuestro país, de gestión de riesgos y desastres, de medio ambiente, de cambio climático, de inclusión social, de la mejora de la calidad del trabajo que estamos generando. Entonces, wow, con estas murallas, con estos muros, sin apoyo y sin una posibilidad de generar más innovación, es complicado. Sigamos el proceso. Entonces, el proceso de otorgamiento de permiso de operaciones se generan las siguientes excepciones. Uno, las empresas certificadas que presenten servicios aerocomerciales con sistemas de aeronaves no tripulados, o sea, drones, no podrá realizar más de un trabajo aéreo especial de manera simultánea a menos que forme parte de la misma operación y haya sido autorizado. Yo ese Este es un punto no lo tema, entendí. este es un tema, o sea, no vamos a poder realizar operaciones de trabajos aéreos Simultáneas. especiales de manera simultánea. Eso es algo que todavía no entiendo. No sé qué quiere Sí. decir realmente y sería bueno O una sea, aclaración. es como si te dijeran que simultáneamente tu empresa no puede tener o sea, tiene dos drones porque te obligan a tener dos drones. O sea, no es que si quieres tener dos drones, es que debes tener dos drones para ¿Ya? empezar, pero no puedes hacer un trabajo de fotografía y video
y simultáneamente hacer un trabajo de fotogrametría, un trabajo... O de fotografía y video en otro lugar, que no sea sí, parte o de sea, la no, misma no, no, operación. no se puede, o sea, no puede ser simultáneo. O Es sea, como, yo, es como decir que LAN Chile puede volar entre Bogotá y Medellín, pero no puede volar entre Medellín y Cali con otro avión. Eso es en este caso algo parecido en lo que yo me estoy tratando de imaginar. sí, yo quiero que me expliquen, Pero yo quiero que me equivocarme en expliquen realidad. esto. A mí me gustaría que alguien de la aeronáutica pues nos explicara bien el tema, porque vuelvo y te repito que la gente no sabe de esto, o sea, mucha gente no se enteró. Claro, imagínense chicos, imagínense a todos los colegas que nos están escuchando, solamente el tema de drone delivery. Si nosotros queremos impulsar el tema de drone delivery o de operaciones de movilidad aérea urbana o regional, etcétera, y solamente las empresas explotadoras tienen una aprobación para realizar un servicio simultáneo, o ningún servicio simultáneo, mejor dicho, esto pone en riesgo todas las eficiencias y todos los procesos económicos que cualquier empresa puede soportar. Yo no entiendo si alguna empresa aérea, alguna línea aérea pudiera hacer solamente un vuelo y después terminarlo para empezar el otro vuelo. Eso todavía no lo entiendo realmente. Y también sale de toda lógica, en realidad. ¿Qué es lo que dice el punto número 2? No es necesaria la ejecución de su operación en aeródromos. Las operaciones se efectuarán desde puntos especificados por sus coordenadas. Y 3, no se autorizará a empresas o explotadores de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS extranjeros para ejecutar trabajos aéreos especiales si hubiera en Colombia empresas y o explotadores de sistemas de aeronaves no tripuladas que tengan la capacidad y disponibilidad para efectuar el trabajo requerido. Es obvio que no tendremos que utilizar aeropuertos y eso creo que es entendible, o sea, no será necesaria la ejecución de operaciones en aeródromos. Sin embargo, el punto lo comenté con algunos expertos del sector y analizamos este tema, el tema de no se autorizará a empresas o explotadores de sistemas de aeronaves no tripulados extranjeros. ¿Cómo lo entendían? Pues yo lo veo maravilloso. Ok, O perfecto. sea, sí, claro, porque si dentro del RAC 100 existe un punto que dice transportes o drone delivery, y actualmente no hay ninguna empresa en Colombia certificada, avalada y lista como explotadora, quiere decir que Amazon puede venir a Colombia y puede instalar su drone delivery sin ningún problema porque es una empresa extranjera que cumple con toda la regulación y que tiene como prestar el servicio. Y no hay nadie más que lo haga acá. Ok, ahí está bien, chévere. Qué Ahí puede bueno. entrar, ¿no? Cerramos la puerta al operador colombiano, pero pues le abrimos la puerta al extranjero. Claro. Y se supone que ese punto, que ese ítem era para proteger el comercio nacional. Se supone, yo supongo eso. Se suponía. Sí, Ahora, la pero preocupación acuérdate que también esto es puede ser un además de que boomerang, esto, ¿no? sí, claro, porque esto parece que lo hubiera escrito Donald Trump, cerrándole la puerta al extranjero para que trabaje en Colombia. Bueno, no sé, pienso yo. Bueno, ahí yo tengo varios temas y uno tiene que ver primero con la OASI, de cuál Colombia es firmante de los tratados de la OASI. Y uno de los temas quizás más importantes aquí tiene que ver con que los países no pueden generar normas que generen un desequilibrio dentro del sistema económico aeronáutico internacional en general, ¿no? Y estas son Que actividades lo dicta la OASI. son actividades de proteccionismo. Sin embargo, como tú lo decías, Felipe, y ya lo hemos conversado, a pesar de que esa empresa tenga que venir a Colombia, cree y se funde en Colombia para dar servicios colombianos, ahí ya simplemente ya está pasando, saltándose esa norma. O sea, lo importante es entender qué validez y qué ganamos con una norma así. El que las empresas no obtengan permisos de vuelo y estén obligadas a abrir una sucursal en Colombia, o que yo de todas maneras venga, solicite un permiso de vuelo y me lo den o me lo tengan que dar y tenga que pasar por todos los procesos de todas maneras de ser explotador, de tener pilotos nacionales y de cumplir con el RAC 5 para poder permitir mi operación. Mi pregunta es, ¿qué ganamos con este punto? Porque todos esos yo me los puedo saltar por todos lados. O sea, si soy Amazon y abro Amazon Colombia, ya puedo operar desde Amazon Colombia. Si yo llego como un drone delivery y le digo, muéstreme
¿quién me va a dar el servicio en estos momentos de vuelo con drones entre, qué sé yo, entre Manizales y tal punto? Y no hay ninguna empresa colombiana que esté dando esa y tenga la capacidad, tenga una autorización, también me la van a tener que autorizar. Claro, Y, no lo y hay. aunque me la autoricen, voy a tener que cumplir con todos los otros elementos del RAC. Entonces, no sé todavía cuál es el fin real de ese punto 3 de no se autorizará a empresas explotadoras de sistemas UAS extranjeros para ejecutar trabajos. Ahora, A menos que. el problema es, ¿qué pasa si yo estoy filmando una grabación y tengo un equipo súper especializado y estoy pidiendo un permiso para poder volar una sola vez para grabar en el Catatumbo o para grabar en Medellín o en donde sea, para temas de vigilancia? Simplemente no hay nadie que lo haga, pero me van a dar permiso si soy de extranjero, si estoy autorizado por una aeronáutica civil, soy un operador autorizado, etcétera. Tengo mis permisos, vuelos, drones, Una seguros, aerolínea. tengo pilotos certificados por otros, y eso va a ser interesante. Se nos está extendiendo bastante este podcast, pero creo que va a No, está estar interesante, de verdad. Qué interesante. bueno que la gente aproveche y que deje sus comentarios y que comente acerca de esto, cómo ve la situación actualmente, porque pues yo he visto, Pablo, que mucha gente en Colombia normalmente, no sé si en otros países pasa igual, y lo curioso de esto es eso, que Claro, la gente se queda callada ante las situaciones que ocurren porque teme las retaliaciones. las Yo represalias, quiero claro. puntualizar esto y me da pena, me dirán si estoy equivocado, pero alguna vez alguien de una empresa aeronáutica constituida me dijo, quédate callado porque te van a frenar el proceso, te van a Me lo entrar han en dicho plan varias veces. tortuga, no te van a dar los permisos, porque estás colocando una piedra en el zapato de algo que tienes que decirlo y me da mucha pena. Yo sé que esto puede ser de pronto puntualizante, pero yo quiero saber si esto nos va a causar alguna retaliación por parte de la aeronáutica como regulador, el poder exponer esto, el contar esto, el colocar un poquito de las cosas en la mesa para que todos seamos eh, participantes de un proceso que nos va a beneficiar a todos. Hablemoslo de esta forma, hablemoslo de beneficios, hablemoslo de cosas positivas, hablemoslo de cosas que son importantes para nosotros como empresarios que queremos obviamente producir y que queremos obviamente llegar lejos alguna vez con un medio que debe ser democratizado. La democratización de la tecnología es uno de los balances de la nueva sociedad, del nuevo mundo. El mundo globalizado ya por la tecnología, necesita que liberemos la inteligencia artificial, que ya está liberada, como la tecnología autónoma, que ya está liberada, pero que todavía por regulaciones, digámoslo, yo lo voy a decir de esta forma, no sé si estoy equivocado, un poco arcaicas, eh, tienen todavía un lazo que no permite que avance. Bueno, sigamos, Pipe. Creo que tienes toda la razón y este tipo de podcast, de hecho, es el primero que estamos haciendo, es precisamente para poner este tipo de temas. No vamos a hablar siempre solamente de temas normativos, pero sí vamos a hablar mucho de hacia dónde va la industria y cuáles son los riesgos. Y este es un riesgo real. Entonces, seguimos con el artículo tercero, en realidad, y donde dice textualmente, no están sujetos al trámite de audiencia pública el otorgamiento de la autorización a explotadores extranjeros para explotar rutas internacionales hacia y desde Colombia. Recordemos que estamos hablando también de la aeronáutica tripulada y las modificaciones o adiciones a los mismos cuando el análisis de su necesidad y conveniencia sea innecesario. Sí está escrito, que es importante ¿Ya? que la gente se remita un poco a la norma y lo lea detenidamente Sí. y haga el análisis de la norma. Acá nos han querido mostrar de que definitivamente hay gente que no le gusta leer y que como no le gusta leer, pasa entero todas estas cositas que pues es importante discutirlas, Claro. hablarlas, dialogarlas y construir con base a esto, porque la idea es esta, es construir que sea, digámoslo, negativo, sino que queremos simplemente tratar el tema para que nos quede claro a todos y que haya alguien que nos diga, no, miren, ustedes de pronto tienen esta inquietud, pero si nosotros que, lo repito, conocemos el sector, tenemos inquietudes, ¿cómo será para las personas que no conocen el sector y que todavía están entrando en él? El último punto importante de esta modificación de los trámites de audiencia pública tienen que ver con las operaciones que se realicen
en la categoría específica para servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales no estarán sujetos a procedimiento de audiencia pública. Y el punto 8 habla sobre las operaciones comerciales de trabajos aéreos especiales con sistema de aeronaves no tripuladas que comprenden las modalidades que ya habíamos hablado. Bueno, Felipe, aquí estamos de vuelta. Si se dan cuenta, nuestros amigos, Felipe se puso todo autóctono con su poncho, pero queríamos darle un cierre a este primer Toca. podcast. Fue muy largo realmente, no lo que teníamos planeado así, que realmente fuera a durar tanto tiempo, pero nos hemos divertido mucho y espero que ustedes también sirva la información que le estamos entregando. Eh, por lo cual quisiéramos dar finalizar este análisis que hicimos sobre la propuesta de modificación del RAC 5. Así que cuéntame, Felipe, ¿qué piensas tú de todo esto al final? Diálogo. Diálogo es fundamental. Hay que dialogar las cosas, hay que hablar los temas que no entendemos, porque cuando uno se queda callado y se queda con las inquietudes, se queda con las dudas, no aprende. Si queremos avanzar en un mundo como este, de tecnologías, si queremos aprender cada día más, tenemos que no solamente leer, sino también hablar de las cosas, entender un poco más los temas. Las inquietudes que tenemos con referente a un tema no eh, nos hace más ignorante cuando no resolvemos esas inquietudes. La única forma de vencer la ignorancia en algún espacio, en algún tema, es hablando las cosas, es diciéndolas, es reuniéndose con expertos, reuniéndose con personas que conocen del sector, que manejan los temas para poder entender la visión que tienen de cada esto. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar acá en Tierra Autónoma. Así que pues desde Colombia, invitadísimos allá, Pablo en Alemania, pues realmente esto es un gusto enorme poder estar de la mano de la comunidad Perfecto, que Felipe. sabe de Entonces, estos temas valiosos. muchísimas gracias. Nuevamente vamos a dejar por ahora este podcast hasta aquí. Vamos a seguir escudriñando todo lo que tenga que ver con tecnología autónoma, con inteligencia artificial, con liderazgo y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Esperamos que sea en pocos días más. Hasta la próxima. Hasta luego, Felipe. Cuídate mucho. Hasta luego, gente, que estén bien, que disfruten y no olviden que con los pies en la tierra, pero Por supuesto. con la No imaginación olviden en el sus cielo. comentarios, que nos va a encantar leerlos a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos a Felipe Ramírez y a mí en este primer capítulo de Tierra Autónoma, en donde seguiremos escudriñando todos los temas sobre tecnología autónoma, inteligencia artificial y liderazgo. Nos vemos en el próximo capítulo y no olviden enviarnos sus comentarios, sus temas y qué les gustaría escuchar en los próximos capítulos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.